No, no, no. Quedó él. Muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar hoy con el curso de membresía y vamos a ver las sesiones 7 y 8 que tienen que ver con la iglesia. Vamos a cubrir los temas de la iglesia, la membresía de la iglesia, los oficiales de la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Entonces es un tema bastante largo. Hay algunas secciones que voy a pasar rápido. Hay en otras secciones en las que me voy a detener para que lo veamos con más calma. Entonces, no siendo más, vamos a empezar en oración. Nuestro buen Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos este tiempo para meditar en tu palabra, para meditar en tus escrituras. Gracias porque en tu providencia tú dispusiste, Señor, que este tema lo viésemos hoy y esperamos que sea de mucho provecho, no solo para nosotros, para los que estamos en el curso de membresía, sino también para todo el que escuche, Señor, que podamos aprender lo que tu palabra dice acerca de tu iglesia. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en esta mañana, guíanos por tu Santo Espíritu y danos entendimiento, no solo para comprender los pasajes bíblicos, para comprender los conceptos, sino también entendimiento espiritual para que tu palabra sea aplicada y nuestra visión acerca de lo que es la iglesia, Señor, crezca. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, esta sesión número 4, que tiene que ver con nuestro papel en la iglesia, tiene que ver con el voto número 4. Recuerden que cuando nos hacemos miembros hacemos 5 votos. Esta tiene que ver particularmente con el voto número 4. ¿Prometes ahora apoyar a la iglesia en su adoración y trabajo lo mejor que puedas? Vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo este voto. Empecemos por definir qué es la iglesia. Y la escritura dice en Hechos capítulo 7, verso 38, que estamos citando aquí precisamente, dice lo siguiente, hablando de Moisés. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el cual recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Está diciendo entonces que hablando de Moisés, es el que estuvo en la congregación en el desierto. Y la palabra que allí aparece en Hechos 7:38 como congregación es la palabra eclesia o eclesía. Entonces, claro que el sentido de la iglesia o de eclesía no es el edificio. El edificio no es la iglesia. La palabra iglesia proviene de eclesía y tiene que ver con congregación, aquellos que son apartados para congregarse. Entonces, teniendo eso en cuenta, la iglesia es un cuerpo de creyentes, en otra palabra es el pueblo. La iglesia es el pueblo. El Nuevo Testamento nos da dos imágenes, dos metáforas para describir la iglesia. Una de ellas es la del cuerpo y la otra es la del templo. Son dos metáforas muy fuertes, las dos nos relacionan con el concepto de Cristo como cabeza del cuerpo, en primer lugar, y de Cristo como la piedra angular del templo. Es decir, a pesar de que como creyentes todos estemos en igualdad de condiciones delante del Señor, entendemos que la cabeza del cuerpo y la piedra angular del templo es Jesucristo mismo. Vamos a leer algunos pasajes al respecto. Vamos a leer Efesios 4, 1 al 16 y Primera de Pedro 2, versos 4 al 7. Leamos esos dos. Efesios 4, 1 al 16 está en la página
1203. 1203. ¿Quién quiere leerlo, por favor? O vamos en orden. Empieza tú leyendo, amor. Después, diciendo del Señor, de nuevo que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que sirven. Okay. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también, habiendo descendido a las profundidades de la tierra, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para proveer el futuro. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas. Hasta el 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Disculpenme un segundo, reviso algo acá. Ay. Ok, en este pasaje se nos habla claramente de la iglesia como parte del cuerpo. En el versículo 12 dice específicamente, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es interesante porque de hecho, este versículo 12 mezcla dos metáforas. Mezcla la metáfora del templo con la metáfora del cuerpo. Cuando allí dice edificación, el verbo edificar tiene que ver con la construcción de un templo. Pero cuando habla del cuerpo, tiene que ver con la imagen pues, de un cuerpo físico. Entonces, allí en ese versículo 12 se nos reúnen las dos metáforas de la cual Jesús tiene un cuerpo que está edificando, del cual Él es la cabeza de ese cuerpo, y Jesús es la piedra angular de un templo que está siendo levantado, un templo de piedras vivas. Y esas piedras vivas somos ¿quiénes? Nosotros. Entonces, el Nuevo Testamento nos da estas dos imágenes para describir la iglesia, cuerpo y templo, de la cual Jesús es la cabeza y la piedra angular. Ahora, el Nuevo Testamento hace dos distinciones cuando habla de la iglesia. Y este es uno de los puntos donde los creyentes más tendemos a confundirnos. Porque, por un lado, el Nuevo Testamento nos describe la iglesia en términos de cómo la ve Dios a todos sus redimidos, a los que son efectivamente redimidos. Pero también nos habla de la iglesia como una realidad en esta tierra que está compuesta por trigo y cizaña, donde hay creyentes e incrédulos, donde está mezclado ese cuerpo. No podríamos decir que son dos iglesias, porque no son dos iglesias. Es
La iglesia que nosotros vemos en la tierra es la expresión imperfecta de la iglesia que el Señor ha redimido con su sangre. Entonces, esos dos puntos hay que tenerlos presentes. ¿Y cómo se le llama a estas dos distinciones, estos dos aspectos de la iglesia? A esa iglesia que está compuesta por todos los creyentes de todos los tiempos, los que han sido redimidos por el Señor, se le llama iglesia invisible. Aquella iglesia, la iglesia presente que nosotros disfrutamos, con la cual nosotros nos relacionamos, en donde estamos todos los que profesamos la fe en el Señor Jesucristo, donde hay trigo, hay cizaña, donde hay personas que pertenecen, hay personas que se apartan. Eso lo llamamos la iglesia visible. Tener esos dos aspectos siempre presentes nos ayuda a hacer una lectura sana de la Escritura y a ser realistas y aterrizados con respecto a lo que el Señor nos dice de la iglesia. Entonces vamos a describir primero el aspecto invisible de la iglesia. Y ya que estamos en Efesios, vamos a leer Efesios 1, versos 10, 22 y 23. La 1201. ¿Entró aquí? Perdón. Buenos días. ¿Quién lee esos tres versículos de Efesios, por favor? 10, 22 y 23. Sí. Efesios 1:10. Ajá. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ok, leamos ahora 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud en aquel que lo llena todo en todo. Ok, en este primer capítulo de Efesios, aquí en este primer capítulo de Efesios, nos viene hablando de aquella iglesia que ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo, que ha sido lavada por la sangre del Señor Jesucristo y quien ahora el Espíritu viene como sello y garantía. O sea, nos está hablando de todos aquellos que son efectivamente creyentes en el Señor, aquellos a quienes el Señor ha comprado. Ese es el aspecto invisible de la iglesia. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, yendo un poquito más adelante, cuando hace la analogía entre esposo y esposa, Cristo y la iglesia, dice, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Verso 27, a fin de presentársela, sigo desde 25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y verso 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia de Cristo y la iglesia. Entonces, en Efesios 1 nos está hablando de la iglesia que ha sido predestinada, comprada con sangre y sellada por el Espíritu Santo. En Efesios 5 nos está comparando la relación de esposos y esposas con la de Cristo y la iglesia. Y nos dice en el verso 27 que Él ha lavado a su iglesia. Para presentársela a sí mismo, Él la ha lavado por el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Yo les hago una pregunta. La iglesia que nosotros vemos
visible, donde nos congregamos, es santa, sin arruga y sin mancha? No. No. Ese es el templo. No. Está hablando de nosotros. No, de la iglesia, estoy diciendo el edificio que tú ves. Somos pecadores. Sí, nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores. Somos imperfectos. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que nosotros somos creyentes, pero todavía lidiamos con el pecado. Y la realidad es que en las congregaciones locales, no, estoy hablando del cuerpo local de creyentes. Nosotros. La realidad es que en el cuerpo local de creyentes, nosotros encontramos trigo con cizaña. Es una realidad. O sea, eso no lo podemos negar. Yo creo que todos aquí tienen suficiente tiempo de iglesia como para saber que hay mucha gente que está mezclada y que al final no es. Entonces, cuando Pablo está hablando de esa iglesia que el Señor se va a presentar en su gloria, que habla aquí, Él se la va a presentar en su gloria, sin mancha, sin arrugas, santificada. ¿De cuál está hablando? Iglesia invisible. De la iglesia invisible. Lo que han sido escogidos, comprados por la sangre del Señor, santificados por el Espíritu, y cuya marca es que van a perseverar hasta el final. Ahora, hablemos del aspecto visible de la iglesia. Hablemos del aspecto visible, lo que nosotros vemos precisamente. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Sí. Pablo, llamado a ser Sí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor en ellos y nuestro. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire aquí. Primero, ¿a quién le está mandando la carta? Quiero que tengan eso presente. ¿Para quién es esta carta? A la iglesia de Dios que está ¿en qué? En Corinto. Yo creo que nosotros conocemos suficientemente nuestras Biblias para saber toda la cantidad de problemas que habría en Corinto. Problemas de todo tipo. Una iglesia con bastantes dificultades. Y aquí se nos destaca la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está destacando el aspecto visible de la iglesia. A los que están en Corinto, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Claramente nos está hablando de la realidad de la iglesia visible. Todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor, llamados santos. Tiene un aspecto muy importante. Aplicación de esto. Nosotros reconocemos que hay este aspecto, en el aspecto visible de la iglesia, hay trigo y cizaña, hay personas que no son, pero, ¿cómo lo llama la palabra de Dios? Santos. ¿Por qué? Por su profesión de fe. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no somos quienes para andar mirando con un microscopio santo quién es y quién no es. En la iglesia, hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros presuponemos que son creyentes. Nosotros presuponemos que son creyentes. ¿Cuándo se evidencia que una persona no es? Bueno, cuando se aparta del cuerpo, cuando si es miembro de la iglesia, cuando es excomulgada, porque perseveró en pecar y no se arrepintió, en ese momento nosotros decimos, se ha apartado. No. Y sin embargo, decimos como Pablo dice acá en la Escritura, deseamos que el ser entregado al mundo sea para que la persona venga. Pero entonces, el mensaje que quiero enviar es este. Hermanos, no andemos con una especie de rayos X
espiritual, tratando de discernir quién tiene una E de elegido o quién tiene un Espíritu Santo que se le ve en ese rayos X espiritual, porque ese no es nuestro papel. Entonces puede participar de la Santa Cena. Puede participar de la Santa Cena aunque esté débil. Bueno, aquí no estamos hablando de Santa Cena todavía. Lo mencionamos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de eso. Pero hablando de este aspecto visible de la iglesia, mientras una persona profese la fe en el Señor Jesucristo, nosotros la tratamos como un hermano de la fe. En esta congregación y en otra congregación, donde quiera que esté. Que el hermano pertenece a una denominación que a mí no me gusta, es un hermano en Cristo. Él profesa ser hermano en Cristo. Así que lo tratamos como tal. Es un buen ejemplo. Estamos viendo en la predicación cuáles son las marcas doctrinales, ¿no? Eso lo estamos viendo. Cuando estamos viendo la predicación que estamos viendo acerca del credo, estamos viendo cuáles son las marcas doctrinales que distinguen al cristianismo. Si alguien se sale de esas marcas doctrinales, ya hay un problema, porque está profesando algo que no va de acuerdo con la fe. Pero mientras profese algo que va con la fe, y mientras la persona no sea descubierta o no ande en un pecado grave que la excomulgue del cuerpo, nosotros lo llamamos que es un profesante de la fe. La persona profesa la fe y hace parte de la iglesia visible. Bueno, capítulo 12, versos 12 y 13. Ahí mismo en Corinto. Primera de Corintios 12, versos 12 y 13. Está en la página 1178. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ok. Entonces ahora se nos muestra cómo Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, él hace una exhortación pastoral hacia toda la iglesia. Dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Esa es una parte distintiva de la iglesia visible. Sí, nosotros decimos la iglesia invisible es el cuerpo de Cristo, es el templo de Cristo, pero la iglesia visible, la congregación local, Dios también la trata como templo y cuerpo. Utiliza la misma metáfora de templo y cuerpo. Y así es como nos debemos ver los unos a los otros, como templo y cuerpo del Señor, como congregación. Ok, entonces, claros los aspectos invisibles y visibles de la iglesia. Pregunta rápida de quiz. ¿Qué es la iglesia invisible? ¿Qué es la iglesia visible? ¿Alguien que me lo defina, por favor? En sus propias palabras. Invisible la que ya está en el cielo. Los que han muerto ya están en Cristo. Yo pienso que la iglesia invisible es aquella persona que dentro del grupo visible se han preparado con el Señor, íntimamente con el Señor y buscan a Dios, y eso pues ya están libres de pecado, están apartados puntos para Dios, son separados de la cizaña, como dicen. Okay. ¿Algo más? Hay más cosas, pero no me acuerdo ahora de momento. Ok. La iglesia invisible es la iglesia como la ve Dios. Es la reunión general del pueblo de Dios en la tierra. Son los hijos que él lo puede ver. La iglesia invisible es aquella que está compuesta por todos aquellos que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que han sido efectivamente lavados por la sangre de Cristo y en quienes vive el Espíritu Santo. ¿Por qué destaco ese aspecto cada vez? Porque la iglesia invisible y visible son aspectos que nos describe la palabra de Dios y que siempre los tenemos que ver desde la óptica que la palabra nos da, que es del Señor. Es decir, Dios nos dice
que Cristo tiene un cuerpo que está compuesto por personas que han vivido en todas las edades, desde Adán y Eva cuando creyeron hacia adelante. Personas que efectivamente Dios escogió, por las que Cristo murió y en las que el Espíritu Santo vive. Algunos están en el cielo ya, algunos están en la tierra. Algunos están en la tierra. El aspecto visible de la iglesia, ¿cuál es? El aspecto visible de la iglesia es lo que nosotros vemos. Congregaciones locales compuestas por personas que profesan o que dicen creer en Cristo. Este gráfico nos muestra un poco de manera escrita cómo podríamos verlo. La iglesia visible, todos los que confiesan a Cristo con sus hijos, la iglesia visible. La iglesia invisible, compuesta por los verdaderos creyentes solamente. Entonces, como muestra este gráfico, en esta iglesia visible, aquellos que son de la iglesia visible y hacen parte de la iglesia invisible, eso que vemos aquí, ¿hacia dónde van? Hacia la gloria. Pero aquellos que son parte de la iglesia visible, pero que no son creyentes genuinos, ¿hacia dónde van? Hacia el infierno. Todo lo que se queda. Entonces, ahí como aplicación, ¿qué es lo que más me debe interesar a mí? ¿Simplemente hacer parte de la iglesia visible o realmente estar en la fe? Estar en la fe. Eso es lo que me debe interesar. Realmente estar en la fe. En la fe, ser creyente. Estar en la fe. Entonces, estos son los dos aspectos que la palabra de Dios nos muestra en cuanto a la iglesia. Visible e invisible. ¿Está más claro ahora? Sí. Lo que ahora debemos explicarlo, no puede decir que la visible es la que va al infierno. Hay que darle su y entonces al final llegamos aquí. O no estamos diciendo que toda la visible va al infierno. Miren, aquí en este gráfico hay una parte de la iglesia visible que va al cielo. Sí, sí. Que es la que está también en la iglesia invisible. Aquellos de la iglesia visible que siempre fueron cizaña, que no fueron nunca trigo, porque nunca creyeron realmente en el Señor. ¿Hacia dónde van? Entiendo. Entonces, a eso me refiero. Pongámoslo de esta manera. Dos personas, un Juan y un José, por poner un ejemplo. José, los dos asisten a la misma iglesia. Juan es creyente, comprado por la sangre del Señor. José va a la iglesia, ha aprendido algunas cosas de la iglesia, pero no está realmente en la fe. Él profesa la fe. Ellos profesan la fe. Juan es creyente genuino, hace parte de lo que llamamos esa iglesia invisible. José no. ¿Cuál es el destino eterno de Juan? ¿Hacia dónde va Juan? El creyente, hacia el cielo. ¿Hacia dónde va José? Al infierno. Al infierno. Si no se arregla. Si no se arrepiente, exactamente. Sí, Si no se ahí arrepiente. es donde sabemos que la salvación no se pierde. Ajá. Ahí es. Los que aman a Dios de verdad, Lo van a que buscar es. a Dios de verdad, le sirven con su corazón a Dios y bueno, nada. Por eso que yo estoy pensando ahí que la iglesia invisible van a ser sacadas de la iglesia visible. Los que se queden de la iglesia visible, pues van a Que nunca Sí, claro. Claro, la iglesia invisible siempre está dentro de la visible. Ajá. Está ahí. Sí, porque Claro. ahí estamos mezclados los que en verdad estamos con Dios y los que no están tan con Correcto. Dios. Enseñaron que lo Y ahí hay invisible era lo que vaca. estaban en el cielo ya muertos, pero es verdad, tiene lógica. De hecho, esa distinción que está haciendo, hermana, es iglesia triunfante y militante. Triunfante es la que está en el cielo, que ya está en la gloria. Militante es la que está en la tierra. Pero se puede hacer. Esa distinción sí se hace. Triunfante, militante. Triunfante está en el cielo, militante en la tierra. Bueno, ahora más claro el tema de visible e invisible. Esos son aspectos de la iglesia que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, vamos aquí pasando rápidamente a qué quiere decir el voto cuando hablamos de apoyar a la iglesia en su adoración.
Primero, apoyar a la iglesia en su adoración significa prepararse. No, esperen. Aquí prepararse tiene que ver con otra cosa donde sí quiero agarrarle las orejas más a uno, más a algunos de ustedes. Miren, prepararse. Ninguno de nosotros es perfecto, pero prepararse intencionalmente para la adoración puede hacer mucho para eliminar obstáculos a la verdadera adoración. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, en la medida de lo posible, duerma temprano el sábado. Santifíquese. Duérmase temprano el sábado. Dedica un tiempo en oración para el día siguiente, para prepararse para el día siguiente. Trate de estar tranquilo, calmado, bajarle al ritmo, a la rutina, el sábado en la noche, en la medida que usted pueda. No estoy diciendo que ahora se va a encerrar solamente en su cuarto a orar todo el tiempo, pero baje el ritmo a la rutina. Es decir, usted sale a la calle el sábado con su familia a comer, a disfrutar, a visitar gente, recójase temprano. Recójase a las 7, recójase a las 8. No sea que ahora duerme usted, para que usted tenga un tiempo para reposar, para descansar, para orar, para leer la palabra. Ustedes saben que estamos viendo, yo sé que estamos en una serie del credo apostólico y la declaración que viene es acerca de la ascensión. Bueno, voy a leerme un pasaje acerca de la ascensión, o voy a buscarme algo por allí, un devocional, algo acerca de la ascensión. A eso nos referimos con prepararnos. O sea, dispongámonos para lo que vamos a hacer el día siguiente. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes no se preparan para ir a sus trabajos? Yo creo que todos nos preparamos para ir al trabajo. Yo creo que si uno se levanta, empecemos, porque si uno no coloca la alarma, probablemente se queda dormido. Le coge la tarde. Si usted no tiene claro qué va a hacer el desayuno, se levanta en la mañana estresado ¿y qué voy a desayunar? Y peor, abre la nevera, ¡ay, la nevera está vacía! No, uno para ir al trabajo se prepara. De la misma manera, para venir a la iglesia uno debe prepararse. Yo decido mi ropa el sábado en la noche, pero ese soy yo. No estoy diciendo que lo haga, pero ese soy yo. Sí, no quiero estar estresado con nada. No quiero estar estresado con nada. Bueno, segundo, apoyar a la iglesia en su adoración significa participar. ¿Cómo participamos de la adoración? Miren, la adoración es un diálogo. ¿Ustedes se han dado cuenta que la dinámica del servicio es que empezamos con una lectura antifonal? Yo leo un versículo, ustedes leen el otro. Y después, ¿qué hacemos? Oramos juntos. Y después, ¿qué hacemos? Cantamos. La dinámica siempre es palabra, oración, canto. Palabra, oración, canto. ¿Por qué? Porque por la palabra Dios está hablando. Y por la oración y el canto nosotros estamos respondiendo como pueblo. Entonces, la adoración es un diálogo entre Dios y su pueblo. Por eso tenemos que participar cuando se lee las escrituras, escuchándolas atentamente. Es Dios quien está hablando a través de la palabra que se está leyendo. Y especialmente cuando la lectura es responsiva, como el primer salmo que siempre leemos, hay que leer con valentía, con ánimo, hay que leer con entusiasmo lo que estamos leyendo. Cuando oremos, debemos orar de corazón al Señor. Yo sé que es muy fácil inclinar el rostro y pretender orar, pero realmente no está pasando nada. Simplemente estar allí de cuerpo presente, de mente ausente. Pero al orar, tenemos que orar de corazón al Señor. Cuando cantamos debemos hacerlo con gozo, o también con melancolía, con tristeza por el pecado, con arrepentimiento, con convicción, en fin, de acuerdo al sentimiento que el himno que estemos cantando provoque en nosotros. Y cuando llegue el momento de presentar nuestros diezmos y ofrendas, tenemos que hacerlo de acuerdo con nuestras posibilidades. Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que demos forzados ni con rabia. Él pretende que lo hagamos como un acto de adoración a Él. Y cuando la palabra sea predicada, debemos recibirla con agradecimiento. Indiferentemente de que un domingo o el otro usted no le gustó el mensaje porque lo confrontó directamente a usted con el pecado o con un área en la que usted no ha estado confiando lo suficientemente en el Señor. O tal vez no escuchó lo que usted hubiese querido haber escuchado.
Eso no quiere decir que Dios no hable. Dios siempre está hablando, siempre. Él siempre está hablando a su vida, siempre está edificando cuando estamos en adoración. Entonces, siempre Él habla y siempre debemos recibir entonces la palabra con agradecimiento. No solamente cuando me gustó o cuando me generó algo a mí, siempre con agradecimiento a Él. Ahora, apoyar a la iglesia en su adoración también significa estar plenamente presentes en la adoración. ¿Qué queremos decir con eso? Lo primero es que tenemos que enfocarnos en mantenernos concentrados en el culto, enfocados en el culto, tratando de participar no de memoria, sino con el 100% de nuestro ser, entendiendo lo que estamos leyendo, entendiendo lo que estamos cantando, lo que estamos orando, con nuestros sentidos plenamente involucrados. Lo segundo, que tenemos que tratar de evitar las distracciones de la semana anterior o la semana siguiente. Tenemos que tratar de soñar despiertos, ¿no? Muy común del lado de los que están sentados, pero tenemos que tratar de evitar todo eso, tratar de estar plenamente enfocados, concentrados, dándole toda nuestra energía y nuestra devoción y dedicación al Señor en ese momento. Y tenemos que dedicarnos a cada parte del servicio de corazón, a la lectura de las escrituras, a los llamados de la adoración, a los sermones, a la bendición. Tenemos que prestar atención a cada oración que se ofrece. Tenemos que estar orando con la persona que está orando al frente, cantando con los que están cantando. Tenemos que meditar y reflexionar en las palabras que estamos cantando. Dios quiere nuestro corazón, nuestra mente plenamente involucrados en el servicio. Nuestra meta es que toda nuestra energía, enfoque mental y pasiones se enfoquen en nuestro gran Dios. Que en la adoración nos acerquemos al Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Es decir, la adoración no debe ser ni algo monótono, repetitivo, frío, que digo de memoria, pero tampoco debe ser algo que hago por pura emoción. Es decir, me colocan las notas correctas, entonces ahí sí estoy adorando. Con las 3 notas correctas del teclado, entonces sí adoro. No, eso no es adoración tampoco. La adoración es un punto, en la adoración confluye la palabra con nuestra respuesta. Las dos van juntas. Bueno, ahora, ¿cómo apoyamos a la iglesia en su labor? Debemos comprender que la iglesia es un cuerpo de creyentes que ha recibido una misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de participar en la obra que Jesús nos ha encomendado. Hay muchas maneras de lograrlo. 1. Apoyamos a la iglesia en su obra al presentar nuestros dones espirituales. Y la pregunta es, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual es un don sobrenatural de la gracia que es medido y otorgado por Dios a los verdaderos cristianos para su mayordomía en el servicio a la iglesia de Jesucristo. Vamos a descomponer esa definición. Primero, ¿qué es dado a cada cristiano? ¿Cómo lo demuestra la palabra de Dios? Dice en 1 Corintios 12, verso 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. 1 Pedro 4, verso 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada cristiano tiene un conjunto de dones que debe poner al servicio del cuerpo. 2. Confiados, esos dones son confiados a nuestro cuidado como mayordomos. Ya lo veíamos en 1 Pedro 4:10. Según cada uno lo ha recibido. Usarlo como buenos administradores. Además, 1 Timoteo 4, verso 14, ¿qué dice? No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, don de enseñanza de Timoteo. 2 Timoteo 1, verso 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ojo, no que el don se dé por la imposición de manos,
Dios es el que da el don. La imposición de manos que hace, reconoce y confirma. Reconoce y confirma. Es decir, por poner un ejemplo, Dios me dio un don de enseñanza. No es que yo voy a tener el don cuando me impongan las manos a mí, sino que el grupo de los ancianos está ratificando que tengo ese don y que lo puedo poner al servicio del cuerpo. Entonces, es bueno hacer esa distinción. 3. Los dones son dados ¿para qué? Para servir a la iglesia. Este punto es bien importante. Yo en este momento no voy a entrar en la discusión del resto de los dones espirituales, pero algo le quiero dejar pensando a todos cuando hablamos de dones. Los dones son ¿para qué? Para servir al cuerpo, no para servirse uno mismo. No es para servirse uno mismo. 1 Corintios 14, verso 12 dice: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿para qué tienen que abundar los dones? ¿Para edificar a quién? La iglesia. Para edificar a la iglesia. Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, entonces, nuestros dones deben ser descubiertos porque, 1, estamos amonestados para hacerlo. Estamos amonestados para hacerlo. La palabra nos amonesta a saber cuáles son nuestros dones y ponerlos a servicio del cuerpo. 1 Corintios 12, verso 1. Dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Voy a hacer un ejercicio con ustedes porque a veces este tema de los dones, yo sé que se ha dado para mucha polémica, pero muchos de ustedes tienen dones que tal vez ni ustedes mismos han pensado que los tienen. Voy a poner algunos ejemplos. Si aquí llegase a la iglesia un niño con síndrome de Down, acá en la iglesia hispana, ¿quién sería la persona más idónea para atenderlo? No se ría, es con usted. Las personas que tienen el conocimiento para eso, en este caso es ella. Vía o María son las que podrían hacerlo. Están capacitadas para hacerlo. Si más adelante abriésemos un grupo de estudio bíblico de mujeres, ¿quiénes podrían hacerlo? Ella. Puede ser esposa o Elizabeth, por ejemplo, que tienen el don. Si hay una oportunidad de servicio, ¿quiénes son buenos en el tema de organizar, servir? Piensen, hacen la mano. Por ejemplo. Sí. En este caso, Elías para el café. Bueno. En ese caso, sería de Culinario, el don de culinario. Y se dan cuenta, cada uno de nosotros tiene algo que el Señor nos dio. Tiene un don para servir el cuerpo. Tiene un don para servir el cuerpo. Y noten que en todo esto, bueno, escuela dominical de niños. Sé que Hazy trabajó con niños, mi esposa trabajó en preescolar también. O sea, hay varias formas. La música, por ejemplo, que lo tuvimos que traer de afuera porque ninguno de nosotros tiene don. Pero se puede tocar otro fuera del piano, ¿no? Sí. Ahí está la guitarra puesta. La guitarra está ahí puesta, pero tocarla, ¿no? Tocarla, sacarle melodía. No es tocarlas, no, sacarle melodía. Bueno, hermanos, estamos amonestados para usar los dones que el Señor nos ha dado. Bueno, ¿qué debemos evitar? El egoísmo. Aquí viene la otra amonestación con respecto a esto. Los dones que nosotros tenemos no es solamente para hacer dinero. Es cuando hay una necesidad en el cuerpo de Cristo ponerlos a funcionar. Hay que ponerlos a funcionar. El conocimiento de nuestros dones puede inhibir la frustración y la ansiedad espirituales. ¿Qué quiero decir con eso? La vida cristiana sí consiste de
3 medios de gracia fundamentales que ya los hemos visto son la palabra, la oración y los sacramentos. Nosotros vivimos, somos edificados a través de esos 3 medios. Pero hay algo fundamental que el Señor también ha diseñado para que tengamos una vida espiritual saludable, y es servir. Servir en su cuerpo. Servir hace mucho bien a la vida espiritual. Porque, bueno, una de las consecuencias prácticas es que me saca de mí y me pone a pensar en el otro. Uno normalmente tiene un enfoque muy egocéntrico hacia uno. El servicio me recuerda que hay otros que necesitan. Entonces, usar nuestros dones puede evitar que padezcamos de depresión espiritual, ansiedad espiritual o frustración espiritual. Que eso viene de estar centrado en uno mismo. Principalmente una de las razones por las que padecemos tantos problemas, ansiedades, depresiones y demás es por estar centrado en uno. ¿Por dónde empieza la depresión? Aquí. La depresión no empieza primordialmente afuera, empieza acá. Es un problema acá. Entonces, es bueno poder salir de nosotros y enfocarnos en otros. Bueno, la función del cuerpo de Cristo depende de usar los dones, depende de su uso. Efesios 4, versos 11 al 13, que aquí lo tenemos, dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con respecto a esto, una pregunta: ¿cuándo nosotros nos detendremos de usar los dones como creyentes? No deberíamos de parar nunca. Exacto, porque es para edificación del cuerpo, y el cuerpo todo el tiempo está requiriendo ser edificado, todo el tiempo. En esta tierra no hay un momento en que el cuerpo de Cristo podamos decir: ya, llegamos a un punto donde no hay que edificar. Siempre está en necesidad de edificación, y mientras esa necesidad exista, debemos utilizar los dones que el Señor nos ha dado. Su uso es necesario para crecimiento y edificación como individuos y como iglesia, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, ¿cómo descubrir nuestros dones espirituales? A, orar pidiéndole a Dios que le enseñe cómo lo ha dotado. B, buscar en su propio corazón. C, pedir a otros cristianos que te conocen bien que te den su opinión acerca de cuáles son tus dones espirituales. D, haga un inventario de aquellas cosas que usted cree que son sus dones y pruebe, empiece a servir, y así lo va a encontrar. Así lo encontrará. Este inventario es personal, cada quien tiene su listado de cómo quisiera servir al Señor, pero lo cierto es que no hay otra forma de saber si ese es su don o no, sino probando. No hay otra forma. Hay que probar, hay que atreverse a servir y, esto como que yo no lo sé hacer muy bien, como que no es lo mío, intento otra cosa. Hay que arriesgarse, y los demás debemos tener paciencia los unos con los otros. Bueno, algunos obstáculos para descubrir los dones espirituales: pecado no confesado o no resuelto, falta de participación en las necesidades de los demás, intentar imitar las fortalezas de los demás. Aquí es intentar imitar las fortalezas de los demás. No, por favor, no me pidan algún día que yo imite a Elio. Va a ser muy malo. Va a ser muy malo. Cada uno debe actuar de acuerdo a los dones que tiene, servir de acuerdo con los dones que tiene. Pero sí te lo voy a cantar para probar
A mí me tocó liderar un servicio cantando, pero tenía la voz de él ahí grabada de fondo. La voz estaba grabada de fondo. Bueno, apoyamos la iglesia en su obra al usar eficazmente nuestros dones espirituales para edificar a otros. Debido a la manera que Dios nos creó a nosotros y a la iglesia, no podemos estar completamente satisfechos y realizados si no ministramos a otros, cumpliendo así nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Dios nos hizo relacionales. Y cómo nosotros nos realizamos en nuestras relaciones edificando a otros. Usted dirá, pero en este momento yo en la iglesia, dentro de la congregación local, no estoy haciendo nada. ¿Está compartiendo la palabra con alguien? Amén. Eso es servicio a la iglesia local. Es como una persona de afuera, pero es servicio a la iglesia local. Es servicio al cuerpo de Cristo. Entonces, usted está recibiendo y está utilizando eso que está recibiendo para que otros conozcan más del Señor. Eso es servicio al Señor. Eso es usar los dones. Apoyar en la iglesia, en su obra, dando nuestros diezmos y ofrendas. Aquí hay una partecita de esto que es más para el público americano. De todas maneras lo voy a leer. El tema de dar entre los cristianos ha sido controvertido desde hace mucho tiempo. No estoy muy seguro de por qué, ya que la Biblia parece bastante clara. Bueno, creo que sé por qué. Somos un pueblo testarudo y de dura cerviz. Para ser más específicos, nuestra carne se revela ante la idea de obedecer a Dios en cualquier aspecto. La ofrenda y el diezmo es solo un espacio para este gran conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Por eso Pablo habla de la gracia de dar en 2 de Corintios, capítulo 8. Requerimos gracia para renunciar a nuestros recursos en obediencia a Cristo. Desafortunadamente, el cristiano profesante promedio en Estados Unidos, la nación más rica de la historia, dona menos del 3% de sus ingresos a su iglesia local. Imagínense los recursos disponibles si los cristianos diezmaran. Imagínense los recursos para los ministerios en zonas urbanas, las misiones extranjeras y la fundación de iglesias. La iglesia tendría abundantes recursos para realizar su labor de expansión del reino. Como resultado, muchos cristianos roban a Dios, al igual que los antiguos israelitas de la época de Malaquías. Por otro lado, algunos cristianos son generosos, pero descuidan la enseñanza de la Escritura al respecto. No lo llevan al tesoro de Dios, es decir, la iglesia. Esto habla de la tendencia que cada vez más creciente acá en Estados Unidos de no diezmar a las iglesias locales, ni ofrendar a las iglesias, sino ofrendar a organizaciones sin ánimo de lucro. Le hace Salvation Army o Lighthouse Ministries, algo así. A esto es a lo que se refiere. ¿No grabó? Hay un lugar para los ministerios para eclesiásticos, o sea, hay un lugar para todo este tipo de ministerios y las donaciones individuales a los misioneros, pero nuestro diezmo debe ir íntegramente a la iglesia local. La buena noticia es que Dios está trabajando a través del Evangelio de Jesucristo para hacernos personas generosas. Dios quiere nuestro corazón. Si lo tiene, también tendrá nuestro diezmo o ofrenda. Los cristianos administrarán mejor los recursos que Él les ha dado. Las congregaciones llenas de cristianos así también serán mejores administradores. Tendrán lo suficiente para cumplir los propósitos de la iglesia que se encuentran en las Escrituras. Así que, hermanos, ese es un problema general de la iglesia. Llámese anglo o llámese hispana, es un tema general. Con eso hemos culminado con lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces, ¿qué hablamos de la iglesia? Bueno, en cuanto a la iglesia, el gobierno y los dones de la iglesia. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la iglesia es una congregación que está compuesta de personas. Hemos visto dos aspectos de la iglesia que son invisible y visible. Y hemos visto cómo debemos participar en la adoración al Señor. Ya vimos que debemos hacerlo preparándonos, participando activamente. Y vimos que debemos utilizar nuestros dones al servicio de la iglesia local. Ahora vamos a continuar con la sesión 8, que sigue hablando de la iglesia,
pero tiene que ver ahora con el gobierno y la disciplina de la iglesia. Entonces, ¿cómo está estructurada la iglesia? Hay tres formas de estructura de gobierno eclesiástico. La primera es jerárquica, es decir, que hay un orden de jerarquía, es decir, hay obispos, hay arzobispos. Ejemplos de ese gobierno son el católico romano, el episcopal o el metodista. Hay gobierno congregacional, donde cada congregación se gobierna a sí misma y no está conectada formalmente, aquí añadiría, a ninguna otra iglesia. El ejemplo son las iglesias bautistas independientes, no denominacionales y congregacionales. Y el gobierno representativo, el gobierno presbiteriano, que está gobernada por ancianos que son mutuamente responsables y están conectados con otras iglesias. Nosotros creemos de corazón que la Escritura presenta una forma representativa de gobierno. Eso significa que nosotros somos conexionales, que tenemos conexiones entre las iglesias. Un ejemplo de esas conexiones está en el libro de Hechos, capítulo 15, que nos presenta el primer concilio que realizó la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, donde vemos a todos los ancianos de las iglesias reunidos en concilio de manera representativa. Eso significa entonces que estamos guiados o liderados por ancianos. La Biblia enseña que la iglesia debe ser gobernada por ancianos. El presbiterianismo recibe su nombre de la palabra griega presbítero, que se traduce como anciano. Entonces, ¿qué significa presbiterianismo? Gobierno de ancianos. Eso es lo que significa. ¿De dónde viene o de dónde tenemos estas evidencias bíblicas de un gobierno por ancianos? Tenemos del Antiguo Testamento, en Números 11, versos 11 al 16, que Moisés, cansado del liderazgo, le pidió a Dios que le quitara la vida. Veo que bastante extremo Moisés, deprimido. Dios le dijo a Moisés que eligiera a 70 ancianos, conocidos como líderes y funcionarios entre el pueblo. Y los ancianos compartieron el ministerio desde el tiempo de Moisés hasta la destrucción del templo. Pablo y sus colaboradores designaron ancianos en cada ciudad, una pluralidad de ancianos en cada congregación. Ahí tenemos varios pasajes donde se nos muestra en las Escrituras que siempre se establecía pluralidad de ancianos. Nunca se establecían congregaciones de un solo anciano o un solo pastor. Esa es la estructura que nosotros creemos. Ustedes preguntarán, ¿y cuáles son el resto de los ancianos de esta iglesia? La respuesta es doble. La respuesta, por un lado, en este momento estamos bajo el consistorio o la reunión de ancianos de la iglesia anglo. Funcionamos como un solo consistorio. Y lo que se espera a futuro es que de la iglesia hispana también se levanten más ancianos. Ese es el ideal, que se levanten más ancianos de la iglesia hispana. Y esos ancianos de la iglesia hispana participarían juntamente con el consistorio de la iglesia en general, funcionando como un solo consistorio para las congregaciones. Entonces, además del gobierno por ancianos, que nos muestran varios pasajes del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es una distinción entre anciano gobernante y anciano docente. Anciano gobernante y anciano docente. Lo que aquí se llama anciano docente es lo que llamamos popularmente pastor. O sea, una distinción entre anciano gobernante y pastor. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la distinción? Solo hay una clase de anciano. ¿Ok? Los ancianos gobernantes y docentes poseen la misma autoridad y son elegibles para su cargo. Sí. Cuando los ancianos se reúnen para una vez al mes, sucede eso, para discutir los asuntos de la iglesia, todos tienen la misma autoridad. Cuando participan en el consistorio, su voto es igual y su voz es igual, con la misma autoridad. Ambos están llamados a enseñar la Biblia. Uno ve a los ancianos gobernantes de la iglesia participando en la escuela dominical,
en consejería involucrados con la iglesia. Pero el pastor o el anciano docente está especialmente llamado a explicar, predicar y administrar los sacramentos. Ahora, en otras denominaciones o tradiciones, no se habla de anciano, sino directamente de pastor. Y entonces se dice que hay un pastor administrativo o pastores administrativos y que hay un pastor general de la iglesia. Entonces se reconoce que hay varios pastores dentro de la congregación, pero que hay un pastor que es principal y el resto apoyan a ese pastor, pero tienen la misma autoridad. En este caso es cuestión de terminología, pero básicamente el entendimiento es el mismo. Varios ancianos en una congregación local. Uno se encarga primordialmente de guiar la congregación, lo que llamamos el pastor general, y los demás funcionan como apoyo o ayuda. ¿Dónde vemos esa distinción entre anciano gobernante y anciano docente? Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5, verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, mira lo que está diciendo aquí, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pregunta, según este versículo, ¿todos los ancianos trabajan principalmente en la predicación y en la enseñanza? No. Entonces, pastor docente es que te diga. Administra sacramentos. Y regularmente el pastor docente o el anciano docente es el que dirige el consistorio. No manda, dirige. ¿Ese qué? El que dirige la reunión de los ancianos. ¿Cómo se llama? La reunión de los ancianos se llama consistorio. El líder del consistorio. O session en inglés. Es el líder del consistorio. Entonces, el anciano docente se encarga principalmente de la predicación y la enseñanza. En la iglesia presbiteriana, un anciano docente está dedicado a la predicación y la enseñanza. Un anciano gobernante está dedicado al gobierno y a enseñar en otros ámbitos, como se los hablé ahora. Consejería, escuelas dominicales, etc. En la iglesia presbiteriana no hay intercambio de roles. Es decir, no puede ser que un anciano gobernante que no se entrenó para predicar y no se entrenó para administrar los sacramentos vaya a predicar y administrar los sacramentos. Eso no ocurre. En la iglesia presbiteriana eso no ocurre. Es decir, se entiende que el anciano docente, por su llamamiento, ha estudiado, se ha preparado para ejercer el oficio pastoral. Entonces, la misma autoridad, pero no se cruzan los roles. Los ancianos otros consultorios pueden enseñar. En escuela dominical, pueden enseñar en consejería. O sea, ellos pueden desempeñarse en los diversos roles de la vida pastoral, digámoslo así. Porque la vida pastoral no es solamente predicar en un púlpito, es aconsejar, es orar con las personas, es enseñar en escuela dominical, hacer discipulado. Un anciano gobernante puede participar en todo eso. En lo que no puede participar es en la predicación y la administración de los sacramentos. En eso es lo que no puede participar. Y la iglesia presbiteriana también tiene diáconos. Y los diáconos son otro grupo de oficiales de la iglesia que son elegidos para servir. Una confusión que aquí hay con mucha frecuencia. Los ancianos no son los que se encargan de hacer de todo. A veces se tiene esa misión de que, como la iglesia tiene diáconos, entonces los diáconos se encargan de servir en todo. Esa no es la misión de un diácono. Un diácono es un líder del servicio. Del servicio me refiero a servir en la congregación, no hablo del servicio de adoración. Un diácono es un líder del servicio. El diácono, por ejemplo, esta congregación no tiene un diácono hispano, pero está el diácono de la iglesia anglo. Si el diácono de la iglesia anglo algún día nos pidiese un favor para algo, él es un oficial de la iglesia. Y nosotros tendríamos que colaborarle en lo que nos pide. Por poner un ejemplo. Hace 3 semanas, se dañó el baño. Él le puso el letrero fuera de servicio y nos dijo, por favor no lo usen, vayan al otro edificio. Es la orden de un oficial de la iglesia.
que tiene que ser acatada, tiene que ser respetada. Pero que los diáconos hagan eso no significa que los diáconos son los que se tienen que encargar de servir en todo. ¿Quiénes somos los que tenemos que servir en la congregación? Todos, los miembros, todos tenemos que servir. Entonces, digo esto porque nosotros a veces traemos la mentalidad del mundo del trabajo. No de la esclavitud, del trabajo. De que como a esta persona se le llama diácono, entonces ya yo no tengo que hacer más nada. No. Él hace todo. Que por cierto, los diáconos, ellos no reciben salario, al menos no en esta congregación. Hay iglesias que les pagan. Hay iglesias que tienen muchos recursos y le pagan por lo menos a uno o dos diáconos para tener los tiempos completos. Sí. Hay algunas iglesias que pagan, pero en esta no, los diáconos no perciben ingresos. Los diáconos también tienen su diácono principal. ¿Okay? O sea, aquí en esta iglesia Larry Smith es el diácono principal. El que ustedes ven por ahí que entra, mira cuántos somos, que a veces entra acá al edificio, es Bill Bergen. Él es el diácono que se encarga de toda la infraestructura. O sea, él es el que se encarga de verificar que los edificios estén funcionando correctamente, los aires y demás. Y si hay que mandar a hacer algún trabajo, él se encarga de coordinar todo eso. Ellos sirven principalmente de tres maneras: recolección y distribución de fondos. Hay una colecta porque hay un hermano que está en una situación difícil. Los diáconos organizan la colecta. Ellos se encargan de eso. Supervisar el ministerio de misericordia. Ellos supervisan que los recursos de misericordia se utilicen correctamente. Y tres, mantener la propiedad de la iglesia. Ellos se encargan de mantener las instalaciones. Bueno, ¿qué hace la iglesia? Esto ya lo hemos visto. Está muy relacionado con cuando vimos los medios de gracia. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia hace básicamente tres cosas: predicar la palabra de Dios, administrar los sacramentos y practicar la disciplina. Predicación, sacramentos, disciplina. No que no haga más, pero estas son las tres fundamentales. Entonces, con respecto a la predicación de la palabra, dice la Escritura: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y segunda de Juan 1, verso 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre como al Hijo. Entonces, ¿cómo se determina la enseñanza? ¿Cuál es la predicación o la enseñanza de Cristo? Lo que está contenido en la palabra de Dios, y los los pastores le enseñan a la grey acerca de la palabra de Dios, de su interpretación y su aplicación. Entonces, la correcta predicación es el primer elemento. El segundo, la correcta administración de los sacramentos. Ya pasamos por sacramentos y vimos que el sacramento es el evangelio en forma visible, de los cuales hay dos: el bautismo y la cena del Señor. Y tres, la práctica fiel de la disciplina de la iglesia. Jesús le dio a la iglesia autoridad para instruir y guiar a sus miembros y promover su pureza y bienestar. Abajo está toda la explicación de esto. Aquí lo voy a explicar muy brevemente por cuestiones de tiempo. Mire, normalmente nosotros creemos que la disciplina es esto: solo corrección formal. Sí. Cuando se toma a la persona y si le dice usted va a ser excomulgado o usted tiene que salir de la iglesia. Esa es la visión que tenemos de la disciplina normalmente. Pero la disciplina es algo mucho más amplio en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la disciplina empieza desde el estímulo informal. Cuando usted ve que un hermano no viene, usted lo toma y le dice: hermano, no te he visto viniendo a la iglesia. ¿Está todo bien? ¿Qué sucede? Te animo a congregarte. Eso es parte de la disciplina. Y no tiene que ser necesariamente algo que haga el pastor. Eso lo puede hacer un hermano. Estimular a los demás a perseverar. Estimular a los demás a que obedezcan al Señor.
Porque la palabra disciplina, ¿qué quiere decir? Instruir. Es un sinónimo de discipular. Es un sinónimo de discipular. Entonces, lo primero es el estímulo informal. El segundo es el estímulo formal. Cuando ya te sienta el pastor y te dice, yo veo que tú no vienes acá con mucha frecuencia, dime qué está pasando, qué está sucediendo, hay algo que tienes que confesar, hay algo que está pasando en tu vida. Eso ya es un estímulo formal. Para estimular formalmente a la persona a que se congregue aquí, a que asista a la iglesia o a que persevere o a que no practique ciertas conductas o ciertos pecados. También hay una corrección informal. Cuando nosotros, como miembros, vemos a un hermano que hace algo que no está bien, nosotros podemos decirle directamente, mira, eso que hiciste no está bien. Te recomiendo a la próxima que no hagas eso o lo hagas de esta manera. Esa corrección informal también hace parte de la disciplina de la iglesia. Porque, ¿qué labor estamos haciendo? Estamos discipulando al hermano. Y está también la corrección formal, que es cuando ya viene de un anciano o de un pastor y empieza un proceso formal de disciplina. Entonces, con respecto a esa corrección formal, ¿qué sucede? El primer paso que nos describe la palabra, lo voy a resumir. La palabra me dice que primero, para empezar la corrección formal, lo primero que tiene que suceder es que si la ofensa ocurre entre dos hermanos, o si yo descubrí a mi hermano haciendo algo que no es, ¿quién es el primero que lo tiene que amonestar? El que lo vio. No es él, le voy a decir de una vez al pastor. No. No. Eso no, ni el chisme, ni como en la casa cuando el hermano se portaba mal. Le voy a decir una vez a mi mamá. No. De una vez uno le dice, hermano, esto que hiciste no está bien. Así. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es que si tu hermano no te escucha e insiste en hacer algo malo, entonces, ¿qué dice la palabra? Que vayas con 2 o 3 testigos. Que lo amonestes ya con testigos. Yo creo que hasta en ese punto ya debe haber algo de, ya la persona tiene que sentir vergüenza, ¿no? Porque ya no es solamente este que me está amonestando, sino que él está con 2 o 3 testigos. Luego de eso, si no escucha con 2 o 3 testigos, dice que hay que llevarlo a la iglesia. En este caso hay que llevarlo a los ancianos. En ese momento es que los ancianos intervienen. Solo en ese momento. ¿Y los ancianos entonces qué hacen? Primero amonestan. Primero se reúnen a solas con el ofensor y lo amonestan. Primero lo amonestan. La reprimenda formal de un ofensor por parte de un tribunal eclesiástico, advirtiéndole de su culpabilidad y peligro y exhortándolo a ser más cauteloso y vigilante en el futuro. Si continúa, ¿qué sucede entonces? Se suspende el sacramento, se le suspende de la Santa Cena. Y ahí sí viene comunicación con la iglesia. Este hermano ha persistido, ya el hermano que lo vio lo exhortó con testigos, nosotros también lo exhortamos y él rehúsa en arrepentirse. Este hermano no puede tomar la Santa Cena. Y luego ya viene la excomunión, perdón, aquí es X. Luego viene la excomunión, que es la remoción de la comunión de la iglesia. ¿Ese proceso es largo o corto? Es largo. ¿A qué se le está dando tiempo en todo ese proceso? Para que se arrepienta. Exactamente. La disciplina nunca es un instrumento para tratar de vengarse de la gente ni nada parecido. La disciplina es un proceso que puede tomar tiempo, que puede tomar bastante tiempo. Entonces, como para que tengamos presente que la disciplina no es algo que inmediatamente actúa, inmediatamente busca el pastor porque el pastor va a venir y de una vez lo va a sacar. La disciplina no actúa así. Siempre se está presuponiendo algo que vimos al principio, que somos todos miembros del cuerpo de Cristo y que es posible
que alguno de nosotros caigamos también. Y entonces la disciplina se convierte en un medio para hacerlo traer de vuelta. Con misericordia. Con misericordia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la disciplina de la iglesia? La restauración del pecador, el objetivo número 1. Número 2, la pureza de la iglesia, tener la iglesia pura. 3, la gloria de Dios y la honra de Cristo. Son los 3 objetivos de la disciplina de la iglesia. Entonces, estos puntos los vamos a pasar rápidamente. ¿Cómo es la vida de la iglesia? Una verdadera iglesia será aquella cuya enseñanza también afecta a su vida. Número 1. Afecta. Número 2. La vida de la iglesia se caracterizará por fe, esperanza y amor. Número 2. Número 3. La vida de la iglesia se esfuerza por lograr la santidad. Y esas han sido las sesiones 7 y 8. Un poco larga, pero hemos cubierto ya todo el material de la iglesia. Y lo que vamos a ver la próxima vez es, y ahora, sección 9, donde vamos a tratar de definir algunas cosas y pasar ya al tema del testimonio. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos diste para saber un poco más de tu iglesia. Es mucha información, Señor, en un sentido, pero en otro, gracias por darnos una visión general acerca de la iglesia y de esta iglesia en particular. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque todo esto que hemos visto nos ayude a tener cuidado con tu cuerpo, nos ayude a entender un poco cómo entiendes, cómo ves tú tu iglesia, cómo a ti te interesa preservar a tu iglesia pura, santa y hacerla una casa de misericordia para que todos aquellos que busquen de ti, Señor, puedan encontrarte. Ayúdanos ahora, Señor, mientras vamos a tomar el snack, vamos a descansar un poco y te pedimos que nos prepares en este tiempo para el servicio dominical. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, nos vemos en media hora para el servicio. Casi que no. No creía. Tocaba así pasar unas cosas rápido y detenerse en otras. La Biblia la dejamos aquí. No, del otro lado. Gracias por preguntar.